No soy minusválida ni discapacitada, pero sí que he tenido problemas de acceso a la estación de cercanías de Renfe en La Nogalera. Y es que seguro que todos ustedes la han visitado y saben que no hay ni ascensor o que no está habilitado para que podamos descender hasta los andenes, ni tampoco escaleras mecánicas. Solo cuenta con unas escaleras mecánicas de subida y además muy estrechas. El Grupo Ciudadanos se ha dado mucha cuenta de este gran problema y lo han llevado incluso hasta el Gobierno central. Para hablarnos de este tema tenemos en nuestro plató a Irene Rivera, diputada nacional por Málaga en el Congreso. Buenas noches, señora Rivera. Hola, buenas noches. Un placer estar en Torremolinos Televisión con todos vosotros y con todos ustedes. Una cara mucho más familiar para los torremolinenses, como es Ignacio Rivas. Él es portavoz adjunto de Ciudadanos en nuestro ayuntamiento y portavoz en la mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Occidental. Buenas noches, señor Rivas. Hola, buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros. Y un compañero también de partido de Fuengirola, él es Francisco Javier Toro, portavoz de Ciudadanos en nuestra vecina ciudad Fuengirola. Buenas noches, señor Toro. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, como yo decía, van a estar hablando los tres, cada uno, pues supongo que del tema que se vea más afectado, como por ejemplo el señor Rivas en Torremolinos, el señor Toro en Fuengirola y la señora Rivera ya en todo el conjunto de España, aunque los tres también pues están preocupándose por toda España. Señora Rivera, como yo decía, este es un problema que a más de uno nos ha tocado en más de una ocasión, tengamos discapacidad o no, y en eso Ciudadanos está haciendo mucho hincapié, incluso lo ha llevado usted misma hasta el Gobierno central. Efectivamente, es que no podemos estar hablando de ciudadanos y de ciudadanos. Como bien decía usted al principio, cualquier persona, cualquiera de nosotros, a mí, a usted o a cualquier compañero que está hoy con nosotros en este mismo programa o cualquiera que nos está viendo, puede tener temporalmente un problema porque se haga un esguince o simplemente pues porque vaya con un carrito de bebé. Es algo que vivimos cada día, o con una maleta pesada simplemente cuando vaya uno de viaje. Y creo que es un tema grave porque realmente si queremos fomentar el transporte público, si queremos que realmente se favorezca la movilidad, tenemos que pensar en esas situaciones que además, cosa muy importante, ya deberían de ser accesibles por ley. El Gobierno está obligado a que todas las estaciones de tren sean accesibles desde finales del año pasado, desde 2015. Y por el momento, como ven, en la estación de La Nogalera se hizo un intento. En abril del año pasado se habló del tema, pero no hemos sabido nada más, las obras han quedado paradas y por eso hemos considerado de importancia llevarlo no solamente al grupo municipal, sino por supuesto también al Congreso de los Diputados, porque es a nivel nacional donde están las competencias de Adif y de Renfe. Dice usted que desde 2015 tenían que estar solventados estos problemas, pero ese era un plazo máximo, porque en 2007 se aprobó en un Real Decreto que obligaba a todas las estaciones que tuvieran un tránsito de más de 1000 personas, ¿no?, a que tuvieran acceso para todas las personas. Sí, así es. En el Real Decreto 1544 de 2007, que es de 23 de noviembre, daba un plazo máximo de 8 años para aquellas estaciones con un tránsito diario de más de 1000 viajeros, para que se llevaran a efecto esas modificaciones que se recogen en el anexo 1 del propio Real Decreto. Desde luego, si vamos a La Nogalera y llevamos la ley en la mano, no cumple la ley hoy en día, y estamos, pues prácticamente ha pasado un año desde que se debería de estar ya cumpliendo esa normativa, como usted bien ha dicho, como plazo máximo. Así que ya no estamos hablando de una necesidad, de una comodidad para el municipio. No, estamos hablando de algo que se debe cumplir por ley. Y fíjense, cualquier ciudadano hoy en día ya podría demandar al Gobierno central para que, en el caso de que no pueda acceder a estas estaciones, de acuerdo, en el caso de que tenga movilidad reducida, de acuerdo a las exigencias que vienen en la propia ley. Así que el Gobierno se va a encontrar con un doble problema. Se va a encontrar, por un lado, que no ha cumplido por ley, pero es que se puede encontrar que le resulte mucho más caro aún pagar las demandas millonarias que se puedan ocasionar debido a este incumplimiento, que la propia obra que representaría hacer la adecuación para que cualquier ciudadano y en cualquier circunstancia de su vida pueda acceder en este caso a La Nogalera, a la estación central de Torremolinos, sin ningún problema. Ha dicho usted, señora Rivera, que las personas con movilidad reducida podrían demandar al Gobierno central. ¿Solo las personas con movilidad reducida o cualquier persona que no pueda acceder? Por ejemplo, hablando del caso que hablábamos, un caso muy común en todas las personas, irse con una maleta grande, con unas bolsas de la compra pesadas, porque mucha gente, o sea, cualquier persona. Cualquier persona que se encuentre en una situación en que en ese momento tiene movilidad reducida,
que como decía, pues sería el caso precisamente, bueno, estamos viendo ahora mismo precisamente imágenes, ¿no?, de la zona y lo que vemos es que está en obras, que se intentó en su momento, pero que no han hecho nada a partir de un año después, ¿no? Y creo que es importante por eso, porque cualquier ciudadano que en un momento dado se encuentre que no puede acceder al tren, podría demandar. Bueno, estamos viendo imágenes de archivo, entonces esto supongo que es un pivote que se habría soltado. Ah, las catas para hacer las obras, me están comentando mis compañeros que fueron. Efectivamente, eso fue lo único que se hizo. Eso se anunció en abril del año pasado y lo único que se hizo, en abril de este año, de 2016, y lo único que se hizo es lo que estamos viendo aquí. Y esa es la situación en la que se encuentra ahora mismo en la estación. La obra se ha paralizado por completo y no tenemos ninguna noticia del Gobierno central de en qué situación o incluso qué presupuesto se va a utilizar para acometer estas obras. Ahí veíamos en esas imágenes precisamente una chica, una cantante que llevaba una guitarra y llevaba, no sé si era un amplificador o qué, pero ya directamente es una persona que tendría problemas a la hora de acceder. Así es, así es. Y como decíamos, ya no solamente, también podemos hablar de personas mayores que nos visitan en Torremolinos y que sin duda hablaremos después, pero algo que no podemos olvidar es que Torremolinos tiene un gran potencial turístico y las personas de toda Europa, que estamos hablando de un sector de 50 millones de personas en toda Europa que tienen algún tipo de problema de movilidad sensorial o física, miran sus destinos turísticos precisamente por la accesibilidad que hay en los municipios a los que van. No miran tanto una cuestión de precio, sino de calidad en cuanto a accesibilidad, con lo cual estamos perdiendo en Torremolinos un sector que es fundamental para el turismo de la Costa del Sol y especialmente de este municipio. Así que creo que es importantísimo que el Gobierno central tome nota y ponga en marcha las obras cuanto antes. Ahora continuaremos con usted, señora Rivera, hablando de cómo va el tema en el Gobierno central, pero el señor Rivas sí que lo preguntó en un pleno aquí en Torremolinos y me gustaría saber qué le contestaron y qué cree usted que se podría hacer en Torremolinos, porque la verdad es que estamos hablando del acceso desde la Plaza de la Nogalera hasta donde se compra el ticket, que hay unas escaleras mecánicas solo de subida y unas escaleras anchas pero muy empinadas, pero nos estamos también, yo creo que un poco olvidando de las escaleras que hay interiores para acceder directamente al andén que va desde Torremolinos hasta Málaga, que también tiene un par de escaleritas empinadas y estrechitas. Verdaderamente nosotros, el Grupo Municipal de Ciudadanos aquí en Torremolinos, somos conocedores de esta problemática, ¿no? Entonces, en mayo de este año presentamos al Pleno Ordinario una pregunta relacionada con esta problemática existente aquí en nuestro municipio y que no es otra que la imposibilidad de personas que tienen diversidad funcional o movilidad reducida, incluso personas mayores o personas que vienen con equipaje, acceder al apeadero que tiene Renfe Adif en la Plaza de la Nogalera. La problemática es bastante importante porque, como ha dicho anteriormente mi compañera diputada nacional por Ciudadanos, no solamente afecta a este colectivo que anteriormente le hemos dicho, sino que también afecta a todas las personas que vienen a hacer turismo en nuestro municipio. Hay que tener en cuenta que nuestro municipio es de Andalucía el que más camas hoteleras tiene. Entonces tenemos que dar unos servicios conforme a lo que queremos vender. Lo que tenemos que vender es accesibilidad, tenemos que vender modernidad. Un municipio de la entidad como Torremolinos no puede pretender vender modernidad y accesibilidad a los futuros y potenciales turistas que vengan cuando nuestra principal estación y apeadero, que es la Nogalera, es imposible transitar y acceder a ella, tanto si vienen de Málaga como si vienen en la línea desde Fuengirola hasta Málaga. Es que una persona, imaginemos que una persona, un turista, coge el Cercanías en el aeropuerto, baja en Torremolinos y viene con su silla de ruedas y es imposible, se apea y es imposible acceder a la superficie en Torremolinos. ¿Por qué? Porque hay 38 escalones para subir una escalera mecánica ya muy antigua, muy estrecha, pero aparte que no hay ninguna posibilidad, no hay medios suficientes para estas personas que están incapacitadas, que tienen la diversidad funcional. Estamos viendo la escalera. Además de ser estrecha, tiene un par de pivotes abajo que no permite, pues eso, que pase una silla de ruedas o algo, un cochecito ancho. Yo conozco
bien el tema de Torremolinos, pero en el caso de Fuengirola no he sido yo muy usuaria del tren hacia Fuengirola. Sí que me he bajado en los boliches para ir a su feria, dejando el coche en casa, y ahí sí que creo recordar que había que bajar unas escaleras metálicas, ¿no? Sí, en Fuengirola tenemos 4 estaciones, bueno, 4 paradas, ¿no? La de Fuengirola Central, la cual sí tiene un acceso, digamos, universal. La de los boliches se ha remodelado hace poco, también tiene ahora un acceso, teníamos un problema parecido, había una escalera para llegar a la rampa, algo un poco difícil de explicar, pero era así. Y el problema es que nos han quedado son las otras 2 estaciones, que es la de Carvajal y la de Torreblanca, en las cuales, cuando me digas, te puedo enseñar una fotografía donde la Carvajal, para llegar a lo que es la estación o el apeadero, pues sí, si queréis hay un desnivel casi de 40 metros, donde realmente, y casi 60 escalones, no sé si se puede ver bien ahí, pues obviamente sí, el acceso es casi, digamos, imposible. Claro, en esta zona de Fuengirola viven más de 2.000 personas. Esto significa que estamos imposibilitando el acceso físico a más de esas 2.000 personas que sean mayores, personas que tengan algún tipo de capacidad temporal o personas que tengan movilidad reducida, el acceso al apeadero, a una línea de tren que hay que decirlo que es rentable. Esto es lo que más me sorprende o me sonroja. La línea de Fuengirola-Málaga es una de las más rentables de España. Te doy un dato, creo que tuvimos 4,7 millones de pasajeros en el último semestre, siendo las estaciones principales la de Málaga y Torremolinos, que es la cuarta o tercera más importante, con lo cual, siendo una línea rentable con ese volumen tan grande de pasajeros, esa inversión, como bien ha dicho la señora Rivera, nuestra diputada, es rentable en cuanto que está compensada por, evidentemente, el coste de los billetes, y aparte que eso trae una serie de turismo, el turismo de la accesibilidad, que es un turismo muy importante, que la Costa del Sol ha empezado a trabajar sobre ello, pero todavía hay un gran nicho de mercado que no se está explotando, que pueden venir cuando les demos un acceso, evidentemente, y como bien ha dicho Ignacio, que mejor acceso que poder llegar, ¿no? Llegar a tu municipio vía el tren, ¿no? Por eso entendemos que es realmente una exigencia primordial y que debemos poner todo el ímpetu y esfuerzo para intentar lograr desde todas las administraciones, nuestra administración local, que es el primer empuje, pues somos la más cercana, pero evidentemente una competencia del Estado de fomento, para que nuestra diputada allí ya en el Congreso exija que se cumpla la ley. No pedimos algo más, sino precisamente que se cumpla, y sobre todo que no justifiquemos una discriminación oculta. Son problemas que, para los que por suerte no tenemos un tipo de movilidad reducida, pues no lo vemos, pero si tienen la oportunidad de hacerlo con una persona que vaya en silla de ruedas o tenga una pequeña discapacidad, vea realmente lo frustrante que son para esas personas no poder desarrollar su vida normal, ir a un trabajo, poder formarse, ir a visitar a unos amigos, simplemente por insensibilidad, hay que decirlo, de la administración con ese tipo de personas, que como bien ha dicho la señora Rivera, son 900.000 en Andalucía, y en toda España son 3,7 millones de personas. Estamos hablando de un volumen muy, muy alto que merece nuestro respeto y nuestra atención. Señora Rivera, cuando usted trasladó esta propuesta al Congreso, ¿cuál fue la contestación? Le han dicho que, bueno, que lo van a mirar. Aquí ya estuvo en su día la ministra Ana Pastor, también vino por este tema. ¿Qué le contestaron en el Congreso de los Diputados? Pues, la verdad que es llamativo que la propia ministra viniera a visitar la estación de la Nogalera. Eso creo que está dando la importancia también que tiene esa estación y ese derecho a la accesibilidad, pero lamentablemente se quedó simplemente pues en unas catas, como hemos visto, ¿no? Yo sí que lo que le he transmitido al Gobierno central es que debemos de hacer algo más, no podemos quedarnos simplemente en un inicio, en una foto, en fíjense, un titular, ¿no? Yo creo que es muy importante trabajar en este sentido, y por eso, en colaboración con mis compañeros, con el señor Toro y el señor Rivas, he empezado a trabajar en profundidad en la Costa del Sol, pero por supuesto he presentado una pregunta específica para la Nogalera, una pregunta específica para los apeaderos de Fuengirola, pero también una proposición no de ley a nivel nacional, porque toda España se merece ser accesible, por supuesto, toda Málaga, pero también toda España. Incluso le diría que ha tenido una repercusión importante, porque estamos trabajando en Ciudadanos también en otras comunidades, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, con el portavoz, con Ignacio Aguado, y lo presentamos en el Congreso de los Diputados porque también el Metro de Madrid incumple. Es decir, estamos hablando de un incumplimiento en distintos niveles de administración y en distintos lugares de nuestra geografía, absoluto, de la accesibilidad, y creo que es muy importante que tengamos en cuenta a 3,7 millones de personas en nuestro país. Y estoy hablando, como digo, de los que tienen esa movilidad reducida, pero como digo, puede afectar a los 47 millones el día de mañana, nos puede afectar a cualquiera. Podemos tener una caída, podemos tener cualquier problema de salud, o simplemente tener un niño e ir con nuestro carrito de bebé. Yo creo que es algo importantísimo que debemos de tener en cuenta a nivel nacional. Por eso lo hemos presentado de esta forma, y lo he presentado en estas 3 modalidades: 2 preguntas específicas y luego una proposición no de ley
a nivel nacional para la accesibilidad universal de la red ferroviaria española. Lo presentaremos, está ya dentro del registro y dentro de la Comisión de Fomento se debatirá y también dentro de la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad. Y quería decir que a todo esto, que al señor Toro, el CERMI le ha felicitado expresamente por la presentación de la moción que hizo en Fuengirola, es decir, las organizaciones o el organismo que realmente vela por los problemas de las personas con discapacidad en España se han dado cuenta y se han dado cuenta de la sensibilidad que el grupo de ciudadanos ha tenido sobre este problema, y la verdad que estamos colaborando con ellos para detectar otros problemas, no solamente en la red ferroviaria, sino otros muchos problemas que 3,7 millones de personas tienen precisamente porque no pueden acceder, porque no pueden hacer una vida normal. Supongo, señor Toro, que se sentiría orgullosísimo de que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad le felicitasen por su exposición. Pues la verdad que sí. Nosotros en la elaboración de la moción, cuando estamos con ellos, no me esperaba sinceramente una respuesta, le dijimos estamos trabajando, y ya cuando le informamos de que sí, que se aprobó por unanimidad, ¿no? Nos felicitaron, nos animaron, incluso nos dieron otras, como bien ha dicho la señora Rivera, otro tipo de sectores donde también se están incumpliendo, donde ellos se sienten frustrados porque se entiende que no se velan sus derechos de accesibilidad. Y la verdad que fue todo un honor poder ser útil a la sociedad. Al fin y al cabo estamos para dar soluciones, no crear problemas, y sobre todo a esas personas que lo sufren cada día. Yo he tenido la suerte de hacer ese trayecto con una persona que tiene discapacidad y realmente ve la frustración que siente esa persona cuando ves que necesita ayuda de otra segunda para poder hacer algo tan sencillo como es coger nuestro tren y poder ir a Torremolinos o a Fuengirola. Y de verdad, hasta que uno no lo sufre, yo no lo sufro evidentemente, pero hasta sí logras entender la frustración que ellos sienten y la insensibilidad que ellos sienten por parte de la administración en cuanto a que son cosas, no piden un avión, están pidiendo simplemente que el tren sea accesible y que si quiere venir a Torremolinos o a una galera, que no necesite apoyo externo de una segunda persona para poder venir aquí a visitarlo, ¿no? Además que hay que decir, señor Rivas, que el tren que une Málaga con Fuengirola como última estación pues está súper bien comunicado, porque las paradas que tiene, pues tiene bastantes paradas. En Torremolinos tiene pues Los Álamos, La Colina, Montemar y demás, y que muchísima gente lo utiliza porque es que es tan útil, no tienes que andar pendiente ni de aparcamiento ni de nada, te lleva al centro de Málaga, al centro de Fuengirola. Torremolinos une, y Benalmádena también nos une a estas 4 ciudades que son unas ciudades llenas de turismo y que hay que ver el tren en verano y en invierno, que aquí viene gente todo el año, cómo está de lleno, y que no se den cuenta de ese problema. Pero es que el ejemplo no tenemos que ir muy lejano para darnos cuenta, ¿no? Nosotros mismos, en nuestra familia, nuestros amigos y nuestros allegados, pues tenemos casos en concreto, ¿no? Mi madre, por poner un ejemplo muy cercano, tiene 86 años, es una persona que se ha caído, se ha roto varias veces la cadera, anda, pero tiene la movilidad reducida. Pues si yo quisiera ir con ella cogiendo el tren para ir a Málaga, al aeropuerto o a Fuengirola, sería imposible. No tendríamos la posibilidad, ella y yo, de viajar juntos hasta Málaga ni a Fuengirola. ¿Por qué? Porque no existen los medios adecuados que den la posibilidad y el acceso a personas, en este caso como ella, con movilidad reducida, ¿no? Hay que tener en cuenta también que Torremolinos tiene, la estación en concreto de la Nogalera, tiene más de 6.000 usuarios al día. Entonces es un dato a tener muy en cuenta, porque la línea de cercanías que une, como anteriormente han dicho mis compañeros, Málaga con Fuengirola, es una de las más rentables, está dentro de las 5 más rentables a nivel nacional. No solamente eso, sino que si nos paramos, por ejemplo, en el apeadero de Montemar Alto o de Los Álamos o de La Colina, nos damos cuenta la poca información que hay a estas personas. No existe cartelería indicando la zona por donde pueden acceder un discapacitado, una persona con movilidad reducida. No existe una comunicación, no existe la posibilidad, un extranjero que viene, o incluso un nacional, que se apea en estos apeaderos que le he comentado anteriormente, en La Colina se baja y no sabe por dónde tiene que dirigirse. La problemática que tenemos aquí en Torremolinos, en nuestro pueblo, con respecto a la Nogalera, es muy importante, es una problemática muy importante y que hay que darle una solución
legislación, como anteriormente ha dicho mi compañera la diputada nacional, es una ley que se está incumpliendo. Tenía un periodo de plazo para su cumplimiento, para el desarrollo del Real Decreto, que finalizó a final del año pasado, y se está incumpliendo. Es lo que ha dicho ella, que se pueden interponer hasta demandas, ¿no? Para reconocer los derechos que todos tienen a la posibilidad de acceder a estos medios de transporte. Pues como empiece la gente a demandar, se va a quedar el Estado sin arcas. Sí, de hecho, me comentaba antes, cuando entrábamos mi compañero, el señor Toro, que en el País Vasco ya existía la primera demanda y además que se había ganado. Sí. Es decir, que es una cuestión de tiempo, es una cuestión de que cualquier ciudadano que nos está escuchando ahora podría demandar al Estado sin ningún problema, porque tiene derecho a demandarlo en el caso de la Nogalera, por ejemplo. Y creo que eso a veces no somos conscientes, ¿no? Porque parece que tenemos que en lugar de ir por delante vamos por detrás, ¿no? O sea, es mucho más sencillo acometer la obra y que esté dentro de los plazos correctos que no tener que luego pagar demandas millonarias que van a encarecer, por supuesto, a las arcas públicas que van a salir de ahí y que luego además van a tener que hacer la obra. Entonces lo único que estamos pidiendo al Gobierno es que tome las medidas oportunas y sobre todo instaba al Gobierno a que cumpliera con la ley, con este Real Decreto del que hemos hablado, y también a que nos diga cuál es la dotación presupuestaria que hay para acometer esas obras, porque yo creo que eso es muy importante, porque nos pueden decir que sí, que las van a acometer, como ocurrió aquí, como ocurrió en Torremolinos, con una presentación incluso con la ministra, y luego no ocurre nada, y luego finalmente lo que tenemos es que no ha ocurrido nada y que seguimos incumpliendo. Así que yo creo que es importantísimo que nos digan qué dotación económica hay para estas obras y que nos lo digan, que nos contesten por escrito. Por eso he formulado estas preguntas por escrito y por supuesto debatiremos esa proposición a nivel nacional para que no falte esa accesibilidad ni en Torremolinos, ni en Fuengirola, ni por supuesto ni en Málaga, pero tampoco en toda España. Yo creo que es un problema de sensibilidad y es un problema de derechos. Y creo que es súper importante cumplir con derechos que están en nuestra propia Constitución recogidos. Y para despedirme de todos ustedes, porque se nos agota el tiempo, me gustaría hacerles una pregunta. Irene Rivera, diputada nacional, ¿optimistas o pesimistas a la hora de atajar este problema a corto espacio de tiempo? Bueno, la realidad, voy a ser objetiva, la realidad no es sencilla. La realidad no es sencilla porque, como digo, se han hecho incluso intentos del Gobierno central para poner en marcha una obra como la de aquí y no se ha llevado a término. Y, por supuesto, no conozco a día de hoy presupuesto destinado a estas obras para la accesibilidad y eso me preocupa mucho. Por eso he preguntado en concreto por el presupuesto, porque lo que he indagado no existen partidas como tales destinadas al cumplimiento del Real Decreto de 2007 de obligado cumplimiento, como digo. Entonces, la situación es que creo que muchas veces con la crisis, al final, los que pagan son siempre los mismos. Las personas más sensibles, las personas que tienen, digamos, más problemáticas, son aquellas de las que nos olvidamos primero. Y es un toque de atención al Gobierno porque los temas sociales son de vital importancia para ciudadanos y para los ciudadanos, para todos ustedes. Por lo tanto, ¿su balance se inclina más hacia el pesimismo? Mi balance hoy por hoy es en que vamos a trabajar duro para conseguir que el Gobierno responda a estas medidas, pero de momento es un balance pesimista. Nos tenemos que ir a los hechos. Ha pasado más de un año, seguimos sin ver la accesibilidad. Ignacio Rivas, portavoz adjunto de Ciudadanos en Torremolinos y también portavoz de Ciudadanos en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. ¿Balanza positiva o balanza negativa? Bueno, el balance verdaderamente es la realidad, y la realidad es que no existen accesos para las personas necesitadas, como son los que tienen diversidad funcional o movilidad reducida. Entonces, el balance es negativo. El balance sería positivo cuando viéramos que la Administración central pues trabaja en dar una solución a ello. Hasta el día de hoy, como ha dicho la diputada nacional Irene Rivera, pues sí que vino la ministra hace un año y sí que se habló sobre que se iba a establecer una reordenación, modificación de la plaza, no solamente del apeadero de la Nogalera, sino que eso va más allá, eso tiene que hacerse, ya que se tiene que hacer una obra considerable para eliminar las barreras arquitectónicas que existen en la propia plaza, porque no nos tenemos que olvidar que no solamente existe la imposibilidad de acceder de este colectivo que nosotros estamos demandando a los apeaderos de la Renfe Adif, sino que la propia plaza de la Nogalera contiene y tiene barreras arquitectónicas que imposibilita incluso llegar a la propia plaza, ¿no? Entonces,
La Administración central tiene que tomar cartas en el asunto de una vez, como ha dicho nuestra diputada, que establezca una partida presupuestaria para que se desarrolle la obra que estamos demandando y bueno, dicen que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Hay que tener también... O que la esperanza condiciona la libertad también. Hay que tener también un pequeño hilo de esperanza, ¿no? Y nosotros demandamos al Gobierno central que actúe y actúe en consecuencia, ¿no? Porque hay muchas personas necesitadas en este aspecto, ¿no? Que ven incumplidos sus derechos. Es que es un derecho. Es un derecho, es ley, es norma, entonces hay que cumplirla. Y máxime cuando esta línea es una de las 5 líneas más que dan más dinero a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, ¿no? Entonces no entendemos el motivo. Por eso el balance tiene que ser negativo, no puede ser positivo. Francisco Javier Toro, el tiempo se nos ha agotado ya con la respuesta de los balance negativo o balance positivo. Yo voy a discrepar de mis compañeros, yo sí quiero ser positivo. Es cierto que no se han cumplido la ley, no ha habido esa sensibilidad, pero sabiendo el tan buen trabajo que está realizando la señora Rivera y el señor Rivas aquí, la tenacidad y lo pesado que vamos a hacer nosotros insistiendo en el Congreso, yo espero que si Ciudadanos puede influir en algo en el futuro gobierno, si algún día lo tenemos, entiendo que el tema de la accesibilidad sí va a ser prioritario y que se va a dar una solución, espero, digamos, en un plazo relativamente, no digo largo, pero mediano a breve. Yo entiendo que sí, porque es una prioridad a nivel local, a nivel nacional, y además lo merecen, y es un derecho, si hemos salvado bancos, ¿por qué no vamos a dar una accesibilidad universal, ¿no? A un medio tan importante que es rentable y que evidentemente, como bien ha dicho, no solamente es rentable, sino que encima genera un turismo de accesibilidad que traerá unos ingresos muy importantes, porque no se ha mencionado. El turismo de accesibilidad gasta de media el doble que un turista normal. Se queda en un hotel, exige una serie de exigencias, con lo cual es un turismo rentable, que lo necesitamos, y aparte ese turismo viene todo el año, no necesita venir en verano. Por eso es rentable, es justo, es una buena inversión, y yo creo que nuestro grupo, nuestro Partido Ciudadano, sí tiene esa sensibilidad y le queda esa prioridad para solucionar ese problema lo antes posible. Muchísimas gracias, portavoces, diputada, por acompañarnos en esta noche a hablarnos de este problema tan preocupante para muchas personas. Espero que les hagan mucho caso y que pronto veamos esas obras en todas las... Vamos a ser positivos en todas las estaciones de Renfe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.